Muy bien. Estamos grabando hoy 25 de febrero del 2018 y la semana pasada comenzamos a hablar del arrepentimiento para hablar de los fundamentos de la doctrina de Cristo. La Biblia dice que para no quedarnos como niños debemos avanzar en los fundamentos de la doctrina de Cristo. Y los fundamentos de la doctrina de Cristo incluyen la enseñanza acerca del arrepentimiento de obras muertas, es la primera; la fe en Dios, es la segunda; la doctrina de bautismos, o sea, hay varios bautismos, no nada más hay uno, hay varios; la imposición de las manos, ¿cuál es esa doctrina, verdad? De imposición de manos; y del juicio eterno. Son 5 doctrinas fundamentales, o sea, 5 doctrinas que debemos alimentarnos con ellas cuando somos bebés espirituales. Es como la papilla, es como la leche espiritual no adulterada que te hace crecer. Es algo muy necesario. Yo sé que aquí hay algunos que ya tienen un tiempo de conocer al Señor, pero no me gustaría que se quedaran con lo que decimos en México, lagunas, huecos, dudas. Y es muy importante para aquellos que tienen poco de haber nacido en Cristo, que si nunca han escuchado qué significa el arrepentimiento de obras muertas, tengan una noción perfecta, exacta de lo que Dios quiere que nosotros pongamos como rudimentos. Así le habla la palabra de Dios, le llama rudimento. ¿Qué es rudimento? Es algo muy básico, es el ABC, es la introducción a la vida cristiana. Y vamos a hablar de rudimentos. Para que lo entiendas mejor, son como los fundamentos. Donde tú edificas una casa, si los fundamentos están mal, se puede derrumbar la casa. Muchas veces por falta de conocimiento, por falta de entender a Dios y su palabra, cuando ya vas avanzado, ya no puedes. A mí me sucedió en la ingeniería química. Yo tuve malos rudimentos, no por culpa de los maestros, sino por culpa mía, porque me quedé con dudas. Me dijeron que el átomo, ¿verdad?, tenía electrones alrededor, giraban a alta velocidad, y nadie podía ver el átomo, ¿verdad? Y nadie podía sacarle una fotografía a los electrones en ese entonces, ¿verdad? Pero entonces me decían que tenían tantos electrones y la valencia y todo. Yo decía, bueno, ¿y cómo saben que tienen esos electrones si no los han visto? Tenía yo una crisis de fe. Y de plano tenía que aceptar muchas cosas de la química por fe, porque nadie se tomó el tiempo de explicarme los rudimentos. ¿Por qué se dice que el hidrógeno tiene 2 electrones y se combina con 2 moléculas de hidrógeno se combinan con una de oxígeno? ¿Cómo sé que eso es cierto? Bueno, como yo dejé esas lagunas, esos rudimentos sin resolver en mi vida, llegó un momento en que yo ya no entendí nada. No sé cómo terminé la carrera tan difícil de ingeniería química, pero yo me acuerdo que cuando yo trataba de explicarle a alguien o darle clase a alguien, yo tenía una contradicción dentro de mí. Yo creía que estaba enseñando algo falso, algo que es un mito. Si eso pasa en una carrera, imagínate en Cristo Jesús. Si no tenemos bien firme lo que es la fe en Dios, la doctrina del arrepentimiento de obras muertas, yo te aseguro que la mitad de los que están aquí no tienen una idea correcta de lo que es el arrepentimiento de obras muertas. Levante su mano los que saben exactamente en qué consiste el arrepentimiento de obras muertas. Levante su mano. ¿Qué pasó? ¿Ninguno? Bueno, no se preocupe, no estamos para regañar, estamos para aprender. ¿Qué les parece? Y mucha culpa pues la tenemos nosotros, ¿verdad? Porque a veces implicamos que ya le enseñamos eso a la gente. Mira, hace 15 días el Señor a través de la pastora Vicky nos habló de no ser niños en Cristo todo el tiempo, que tenemos que madurar, que muchos llevamos años en Cristo y no hemos tenido ni un solo discípulo. O sea, ya nos casamos con Cristo, pero no tenemos hijos espirituales. Cuando una pareja se casa y no tiene hijos, o hay esterilidad o no hay intimidad. Y la falta de intimidad con Dios nos hace que nosotros nunca desarrollemos el ministerio para el cual Dios nos ha llamado. Yo le doy gracias a Dios por muchos de ustedes que Dios ha llamado
a servir al Señor. Le doy gracias a Dios porque me dio un privilegio muy grande de llegar a ser pastor de una congregación, lo cual es una súper grande responsabilidad, pero es muy importante que crezcamos y maduremos. La semana pasada hablamos del arrepentimiento. Empezamos por definir qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento es el retorno o cambio de parecer, un repudio del pecado para regresar a Dios. La palabra arrepentimiento viene de una raíz que significa cambiar tu manera de pensar. Si antes creías que esto era bueno y Dios dice en su palabra que no lo es, que es un pecado, cuando te arrepientes es cuando te pones de acuerdo con la palabra de Dios y cambias tu manera de pensar y dices, no, el tener relaciones sexuales antes de un compromiso, antes de hacer un pacto de por vida, no es bueno. ¿Cómo sabemos que un joven que estaba viviendo en fornicación, en la lujuria de su carne, se ha arrepentido? Cuando en su mente está, bueno, yo pensaba que como todos lo hacen, como todos dicen que tienen que tener experiencia, como algunos dicen que es mejor llegar con experiencia al matrimonio que llegar neófito al matrimonio, pues entonces yo pensaba que era lo más normal y lo más común tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Cuando te pones de acuerdo con Dios y el Señor dice, no, yo no diseñé esa intimidad sin compromiso, ni cuando tienes 15, 17 años y estás inmaduro, ni cuando ella está cambiando las muñecas por muñecos. No, yo no diseñé eso. Por eso hay mujeres solteras, padres solteros, madres solteras, niños que viven solos, divorciados sus padres y tantas cosas por no cumplir las leyes de Dios, entre otras cosas. Hay otras circunstancias que también producen esto, la falta, la pérdida de libertad de uno de los cónyuges, etcétera. Pero estamos hablando de que cuando tú te pones de acuerdo, cambias tu manera de pensar, de parecer, estás en el proceso de arrepentimiento. Una cosa que es bien importante es que el arrepentimiento verdadero es un repudio del pecado. No solamente te pones de acuerdo de que algo está malo, que eso está mal delante de Dios, sino que ahora lo aborreces. No quieres saber nada. Yo ya no quiero saber nada de pornografía. Yo ya no quiero saber nada de hipocresía. Yo ya no quiero saber nada de orgullo en mi vida, porque esos pecados Dios me ha librado y los aborrezco. Antes respiraba el humo del cigarrillo y se me antojaba. Ahora si alguien está fumando allá en el lobby, yo lo detecto y me da un asco, lo repudio, y más el olor a la marihuana. Es un olor que tengo que tener un dominio propio para entender. Ya repudio todo eso. Y la gente dice, pero es que no es malo. Exactamente. No estás poniéndote de acuerdo con Dios, que dijo que cualquier cosa que destruyera tu cuerpo no está bien. Destruye tus neuronas, destruye tu forma de pensar. Claro, te calma, te tranquiliza, pero te hace más tonto. La droga te va matando. Cuando uno se arrepiente, uno repudia el pecado. Hay varios ingredientes, dijimos la semana pasada, para saber si alguien está arrepentido verdaderamente. Los ingredientes de un verdadero arrepentimiento son estos: tristeza de Dios por el pecado. Dije tristeza de Dios, no remordimiento por haberla regado y que te cacharon. Es diferente. Dice la Biblia, 2 Corintios 7:10. Lo voy a leer en esta traducción. Mira qué fácil de entender. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos cuando pecamos, ¿verdad?, nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. La persona que se arrepiente de corazón es salva delante de Dios. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Hay gente que está triste porque ha pecado y se arrepiente delante de Dios, que esa tristeza es muy buena. Pero la tristeza del mundo, esa de que, híjole, me cacharon y ya no puedo seguir copiando en el examen, no estás arrepentido. Simplemente estás sufriendo las consecuencias de que te van a expulsar por haber copiado en el examen. La tristeza del mundo al cual le falta arrepentimiento
Está triste, pero no está arrepentido. Está con remordimiento, pero no está con arrepentimiento. Dice la Biblia que resulta en una muerte y habla de la muerte espiritual. Entonces, ¿cuál es el primer elemento de arrepentimiento? Tristeza de Dios. Cuando el Espíritu Santo te redarguye de pecado, te entristece, te hace sentir mal, pero delante de Dios. El siguiente elemento del verdadero arrepentimiento es que el que está arrepentido confiesa su pecado. No tanto a su mamá, a su papá, al pastor, a Dios. La confesión bíblica del pecado principalmente es al Señor. Es a Él a quien has ofendido primeramente que a cualquiera de tus semejantes. El Salmo 38, 17, lo vimos la semana pasada, dice: pero yo estoy a punto de caer, decía el salmista, y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré, me entristeceré por mi pecado. Ahí están los dos primeros elementos en este versículo: confesión y un dolor en el corazón por haber ofendido a tu Dios. Tercero, una buena voluntad de abandonar el pecado. Hay gente que dice que está arrepentida, pero no borra el número celular de su amante. Hay gente que dice que está arrepentida, pero no saca las revistas pornográficas de debajo de la cama y las quema, las tira. Entonces, ¿cuál es el arrepentimiento? Debe haber una buena voluntad para abandonar el pecado, una disposición. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados, que no vean las revistas. Ya no las veo, pastor, yo ya no las veo, ya no le abro a la computadora, ya no pongo los videos 3X, 4X, 5X, pero no tienes ningún filtro y sigues exponiéndote a la tentación. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, ¿y qué más? ¿Qué dice ahí? Y se aparta. ¿Sí alcanzan a leer desde ahí? Qué bonito proyector, ¿verdad? Me encanta este proyector, se ve tan lindo. Y se aparta, o sea que tiene una disposición. Quema. Yo quemé mis discos de música secular cuando me di cuenta que mi grupo favorito era satánico. Y se metían meses en pirámides y tenían una combinación de cultos horribles delante de Dios. Y el último disco que compré era de esos que tienen portada en medio. Cuando lo abrí, tenían todas las religiones en 8 columnas y el libro central de brujería en medio. Y ese era mi grupo preferido, siendo yo hijo de Dios. Ahí es cuando Dios me confrontó y me dijo: bueno, ya sabes la verdad, tu decisión es tuya. Esta música, aunque está padrísimo el ritmo, aunque están bien padres los arreglos, aunque suena de lujo, me ofende totalmente y no te conviene. Cuando yo me arrepentí, yo hice esto: crack, 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 para afuera. Nunca jamás entré a una tienda de discos que no fuera cristiana. Todo mi dinero, poquito que tenía, era para encargar a los hermanos que venían aquí a Estados Unidos, a las librerías cristianas, que me trajeran los discos de música cristiana que me edificaban, que me bendecían, porque yo me arrepentí, porque yo me aparté. Número 4, el arrepentimiento verdadero es tener odio al pecado. No solamente, la semana pasada hablamos de esa expresión, ¿verdad? Que decimos: pero lo bailado, nadie me lo quita. ¿Se acuerdan de esa expresión? Cuando le dices a alguien: oye, híjole, pues, ¿qué vida tenías? Pues sí, estaba bien mal, hombre, ya no lo hago, pero lo bailado, y hasta le haces así, y te lo estás saboreando, nadie me lo quita. No, había visto ¿qué encontronazos tenía con ese galán? ¿Está arrepentida esa mujer o no? ¿Verdad que no? ¿Verdad que si sigue guardando la foto de su amante, no está arrepentida? Pero si estás arrepentido, tú aborreces la infidelidad. Y cuando ves otro caso, oras por él, no lo juzgas, pero no lo consientes. Y dices: yo la regué y no quiero que la riegues. Y aborreces el pecado. Qué cita tan tremenda. Ezequiel 20:43, vimos la semana pasada, te lo leo en la Reina Contemporánea. Dice: entonces, dice el Señor, dijo el profeta Dios a través del profeta Ezequiel, entonces se acordarán de su mal proceder, de su maldad,
y de todos los hechos con que se contaminaron, y sentirán repugnancia de ustedes mismos por todos los pecados que cometieron. Ay, ojalá todos los que estamos aquí tengamos la experiencia de sentir repugnancia por nuestros pecados. Y yo sé que hay gente que dice, ay hermano, pero es que yo no he pecado mucho. Mis pecados son tan blanquitos. Hasta que, yo creo que hoy vas a cambiar de opinión. Odio por el pecado. Y el último ingrediente, el arrepentimiento siempre incluye, cuando es posible, restituir lo que robaste, restituir la honra de quien ofendiste. Si hablaste mal de alguien, ahora empiezas a hablar bien, desmientes lo que dices, te arrepientes públicamente y honras, porque el arrepentimiento verdadero es restitución. Un ejemplo, Zaqueo. Estando Jesús comiendo en la casa de Zaqueo, se levanta Zaqueo puesto en pie y le dice al Señor, no le dijo a las personas, no estaba luciéndose delante de los demás, le estaba diciendo al Señor, Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Él no daba nada a nadie, era un avaro. Imagínate, la mitad de sus bienes. ¿Cuántos aquí cristianos llenos del Espíritu Santo nos atreveríamos a dar la mitad de lo que tenemos a los pobres? Yo creo que no hay en esta área, en esta sala. Pues Zaqueo dijo, la mitad de lo que tengo se los doy a mis pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, en algo, era un tranza. Dice, se lo devuelvo cuadriplicado. No, ni siquiera se lo devuelvo, ni le devuelvo el doble, ni el triple. 4 tantos más le devuelvo. Te robé $100, te regreso 400. Eso es un elemento indispensable de un verdadero arrepentimiento. ¿Cuál fue la reacción de Jesús? ¿Qué es lo que Jesús contestó? Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación, no solo a tu vida, a toda esta casa, porque tú eres la cabeza de familia. Y cuando un hombre se convierte a Dios, cuando un hombre mete a Cristo en la casa, hay una esperanza de salvación para toda la familia. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Amén? Muy bien. Bueno, esto es importante que sepamos. En la Biblia hay 3 clases de arrepentimiento o 3 tipos de arrepentimiento. El primero es el arrepentimiento para salvación, indispensable para que tú y yo estemos viviendo la eternidad con Cristo, estemos reinando primeramente en esta tierra con Cristo y después en el cielo estemos reinando toda la eternidad, estemos con Cristo, seamos salvos del infierno, salvos de nuestro juicio y seamos totalmente aceptados por Dios. Se requiere el arrepentimiento para salvación. Pero hay otro tipo de arrepentimiento, hoy lo vamos a ver, el arrepentimiento para restauración. ¿Qué pasa si después de ser cristiano y arrepentirme vuelvo a pecar, pastor? Bueno, arrepiéntete para ser restaurado a la manera en que Dios te dio un nuevo corazón. Vamos a hablar de eso. Y el tercero es el arrepentimiento de obras muertas, que es el tema, y yo le pido a Dios que me alcance el tema de este día. Entonces, checa, arrepentimiento para salvación, arrepentimiento para restauración y arrepentimiento de obras muertas, de lo cual no estamos muy seguros, como me doy cuenta, de lo que significa. Bueno, vamos al primero rápidamente. La semana pasada lo vimos, y es el arrepentimiento para salvación. Cristo dijo, porque no he venido a llamar a justos, a perfectos, a buenas gentes, sino a pecadores al arrepentimiento. Lo cual me dice inmediatamente que el primer paso es ponerte de acuerdo con Cristo y decir, sí, Señor, sí soy un pecador. Hay gente que todavía dice, yo no soy pecador. ¿Quién te dijo que yo era pecador? Lo que yo hago no es un pecado. Ese cuate está muy lejos de la salvación. Cristo vino a llamar a pecadores al arrepentimiento, dice Mateo 9:13. Mateo 4:17, cuando empieza a describir el ministerio, lo que empezó a hacer Jesús, ¿qué es lo que empezó a hacer inmediatamente cuando regresó del desierto lleno del Espíritu Santo? Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir 2 puntos. ¿Qué es lo que decía? El resumen era este: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios quiere gobernar tu vida, y para poder gobernar, dirigir tu vida, requiere que tú te arrepientas.
que tú te pongas de acuerdo con Él, que tú aborrezcas el pecado. Y eso es un milagro. Cuando el Espíritu Santo por la palabra te redarguye y tú pones fe en la obra de Cristo y le dices, perdóname, Señor. Y no te justificas, sino empiezas a ver lo horrible de tu condición delante de un Dios santo. Cuando los discípulos comenzaron a predicar, lo primero que ellos dijeron a la multitud fue esta: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor, dice, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Todos sabemos que el Espíritu Santo solo habita en personas salvas, en personas que le han entregado su corazón al Señor. Así que este es parte del arrepentimiento para salvación. Uno de los versículos que más me gusta es este. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Estaban hablando de una tragedia, de que Pilato, ¿cómo se dice?, torturó a unos galileos, de tal manera que su sangre la mezcló con los sacrificios. O sea, se estaba burlando, estaba haciendo una tortura sobre ellos. Y estaban hablando de ese hecho. Salió en los periódicos, ¿verdad? Salió en el noticiero de las 6:30. Respondiendo Jesús les dijo: ¿ustedes piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los demás galileos? Estaba hablando con galileos, haz de cuenta que estaba hablando con salvadoreños, ¿no? ¿Pensáis que estos salvadoreños, porque padecieron tales cosas y vino el huracán y se los llevó y se quedaron sin casa, eran más pecadores que todos ustedes? Y dice el Señor: pues yo les digo que no. Antes, si no se arrepienten, todos ustedes perecerán igualmente. Y luego cambia la historia, dice: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre del Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? No, pues los que se quedaron trabajando ahí en las Torres Gemelas ese 19 de septiembre a las 8 de la mañana, ¿verdad? Pues se me hace que eran más malos, por eso pues, se los llevó el Señor, eran más malos. Esos se salvaron, a lo mejor no era tan malo. No. Sobre esos 18 con los cuales cayó la tierra, sobre esos 3,000 que se murieron, no eran más pecadores que tú y que yo. Por eso dice el Señor: si no te arrepientes, todos perecerán igualmente. El requisito para la salvación indispensable es el arrepentimiento. Mira lo que dice Hechos 17:30, la predicación de los cristianos, de los siervos de Dios. Pero Dios, predica Pablo, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, estaba hablando de la idolatría, de gente que tiene culto a otros ídolos, pedazos de madera, de yeso, de bronce, de plata, cosas terrenales. Ahora Dios manda a todos los hombres, mujeres también incluye a todos los seres humanos, en todo lugar, que se arrepientan. Es un mandamiento. ¿Qué es lo que Dios está requiriendo? Requiere, punto número 1, tu arrepentimiento. Requiere que tú ya no vivas de acuerdo a los estándares de este mundo, sino que te pongas de acuerdo con Dios y creas que lo que Dios dice que es bueno y lo que Dios dice que es malo. Y entonces camines de acuerdo a ello. Eso es arrepentimiento. Este versículo es clave. El Señor no ha venido. ¿Sabes por qué no ha venido el Señor? ¿Sabes por qué se ha tardado ya casi 2,000 años, un poquito menos, un poquito más? Estamos alrededor de los 2,000 años. Dice la Biblia: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Ya se tardó el Señor, sino que es, ¿cómo dice? Paciente. El Señor es paciente. Nosotros no somos muy pacientes, pero el Señor sí es paciente para con nosotros. ¿Por qué? Porque dice la Escritura: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ya se le acabó la pila. Que todos procedan al arrepentimiento. Está esperando que tú vayas, que tú procedas. Eso te toca a ti. El arrepentimiento te toca a ti. El redargüimiento del Espíritu es de Él. La fe que viene por oír la palabra está ahí, pero tú tienes que usarla. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Por eso dice la Biblia: si no os arrepentís, pereceréis igualmente que aquellos que murieron en las Torres Gemelas.
o aquellos que fueron secuestrados y están ahorita en una fosa común en pedacitos, que no saben ni cómo identificarlos por el ADN, están mezclados los cadáveres ahí partidos. ¿Tú crees que todos los que se han muerto y no los han encontrado eran más pecadores que tú, que yo? No, dice la palabra. Si no te arrepientes, ahora delante de Dios vas a estar también en esa condición. El segundo arrepentimiento es el arrepentimiento para restitución. Como te decía, pastor, ¿y qué pasa si yo ya soy cristiano? Yo ya le entregué mi vida, ya creí en Cristo, ya me arrepentí, pero al caminar vuelvo a pecar. Yo creo que no hay una sola persona en esta sala creyente que pueda decir: yo después de recibir a Cristo, de entregarle mi corazón, no volví a pecar. Eso es prácticamente imposible. La razón es que estamos en un cuerpo, en una carne susceptible de debilidad, de pecado, y todavía hay un cuerpo de pecado que estamos luchando con él. El viejo hombre fue crucificado con Cristo. Gloria a Dios. Somos unas nuevas criaturas. Bendito sea Dios. Y esa es la verdad más importante que tienes que saber para poder luchar contra el diablo y la condenación. Pero la Biblia dice que la carne quedó ahí. Y yo he dicho que la carne es como los viejos trapos, los harapos del viejo hombre, de la vieja mujer. Dios crucificó al yo malo, a lo que eras tú. Ya no vivo yo, dijo Pablo, vive Cristo en mí. O sea, ya el yo ya se murió, si es que te arrepentiste y naciste de nuevo. Pero se quedó algo: las viejas vestiduras, los viejos hábitos, la debilidad de la carne, que son los trapos. No te vistas, dice la Escritura, no vuelvas a vestirte con los viejos hábitos, ya no te quedan. Hermano, tú ya estás creciendo, ya no te quedan, ya no puedes ser un baby espiritual, tienes que salir adelante, crece. La Biblia tiene un recurso para cuando nosotros día a día, semana tras semana, fallamos al Señor y pecamos. Ya no con ese pecado voluntario, a propósito, buscándolo. Si estás arrepentido, si yo estoy arrepentido, ya no vamos a hacer eso. Pero sinceramente muchas veces caemos. Y la Biblia dice en 1 de Juan 1:9, y le está hablando a cristianos. Aquí el contexto no es a gente que no conoce a Dios. No le está hablando a la gente que no le ha entregado su vida al Señor, a los que están inconversos o paganos, o como le quieres llamar. Tenemos muchas maneras de llamarles. Yo voy a decir nada más a los no salvos. Le está hablando a salvos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados. ¿Fiel a qué? ¿Justo por qué? Pues justo porque estamos bañados en la sangre de Cristo. Lo único que tenemos que hacer es ir al trono de la gracia y hallar gracia todos los días y decirle: papá, perdóname, padre, perdóname, te he fallado, fui un deshonesto este día, mentí este día, codicié a la mujer que no era mía este día, codicié al hombre, a mi vecino, al esposo de mi amiga, lo codicié, Señor, perdóname. Señor, te fallé, mentí, fui un orgulloso. Me pusiste delante de mí a un pobre, a un menesteroso, y yo teniendo $1, $2, $3 de cambio, no fui capaz de extender la mano, abrir la ventana y darle una limosna, aunque sea para un taco, a ese hombre. Perdóname, Señor. Si confesamos nuestros pecados. Aquí hay una condición: si los confesamos. Me atrevo a decir que hay cientos de cristianos que viven una vida muy mala porque llevan mucho tiempo de no confesar los pecados que han cometido ya siendo cristianos. Y eso te trae separación de Dios. La Biblia dice: hijitos míos, estas cosas yo les escribo para que no pequen. O sea, no es una licencia para pecar. Estos versículos no es un permiso para que, bueno, pues así que al fin que eres débil, pues dale, al fin que pues al rato te arrepientes. Si tú estás jugando a eso, porque hay cristianos inmaduros que juegan a eso. Dicen: ay, le voy a dar el vuelo a la hilacha, al fin que en la noche pues doblo mis rodillas y le digo: Señor, lávame con tu sangre y Él me perdona. No te engañes, por favor. La persona que hace esas cosas no ha nacido de nuevo, se está engañando, cree que es salva, pero no es salva. El que es salvo no anda buscando voluntariamente el pecado, sino que está luchando con la tentación. Y llega un momento en que
la tentación lo vence, y cuando la tentación te vence, te arrepientes, perdóname Señor, y la próxima, ¿qué es lo que hice mal? ¿Por qué no vencí esta tentación? Y aprendes de la caída y te levantas en el nombre de Jesús, porque tienes un abogado para con el Padre, a Jesucristo, el que nunca pecó, vive en ti. El que nunca falló, vive en ti. El que nunca ofendió, vive en ti. El que se puede compadecer de ti porque vivió en esta carne, porque sufrió todas las tentaciones que has tenido, porque también tuvo 15 años, porque también tuvo 16 años, porque tuvo 14 años, porque tuvo 20 años, porque tuvo 30 años, porque pasó por todas las edades excepto la vejez, ¿verdad? Pero nos puede entender desde el que somos chiquititos hasta que somos hombres maduros. Él entiende absolutamente todas las tentaciones y fue el victorioso, Él venció. Es muy interesante este arrepentimiento para restitución. Mira, Apocalipsis 12:10 nos describe que tenemos un acusador. La Biblia dice como profecía, entonces oí una gran voz en el cielo, está hablando el apóstol Juan, que decía esa voz, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Hermano, cuando tú eres salvo, el reino de Dios viene a ti. La autoridad de Dios viene a vivir dentro de ti, la salvación está en ti, Cristo está viviendo en ti. Y una cosa que es lanzado fuera el acusador de ¿quién? Dice. ¿De quién? ¿A quién acusa el enemigo? ¿A los cristianos o a los que no son cristianos? A ver, dilo fuerte. ¿A quién acusa el enemigo? ¿Para qué acusa a los inconversos? Ellos ya saben muy bien que están. Él le encanta señalar. Por eso cuando tú y yo señalamos a alguien, tenemos el ADN satánico. La crítica, la murmuración es más satánica que la idolatría. Porque describe la función principal, una de las funciones que más le gusta al diablo, acusar delante de nuestro Dios. ¿Un ratito? ¿Un día sí y otro no? ¿Cómo dice? Día y noche te está acusando delante de Dios. Y como Él sabe que a veces se te olvida la doctrina, cuando tú pecas, viene y te acusa. Y te habla al oído y te dice, valiente diácono que eres tú. No que muy ujier, no que tú eres la que danza aquí, te elevas. Mira nada más, qué vergüenza. Si los hermanos supieran lo que estás viendo en tu teléfono celular. Y empieza a acusarte, y empieza a condenarte. Porque todavía, ¿y sabes por qué lo hace? Porque no has ido al trono de la gracia y te has arrepentido y le dices, y has confesado y has aplicado la sangre de Cristo a tu vida. Si te pones a pensar, todos los pecados que hemos cometido y los que cometeremos mañana están ya cubiertos por la sangre de Cristo. Porque Cristo murió mucho antes de que tuvieras tatarabuelo, mucho antes de que tú existieras. Cristo ya había muerto por tus pecados y ya los había clavado en la cruz del Calvario. Así que el problema no es el pecado para Dios. El problema es que para acceder al perdón, tú necesitas ir al trono de la gracia y decirle, Señor, te confieso que este día le grité, abusé de mi autoridad y gritoneé a mi esposa, maldije a mis hijos, les dije de grosería, Señor, como si fuera el mismo de antes. Perdóname, Señor, yo creía que ya no tenía esas cosas y salieron sapos, culebras y lagartijas de mi boca. Ahora que si todos los días hablas con sapos, culebras y lagartijas, no eres cristiano, hermano. No existe un estado eterno de carnal entre los cristianos. La Biblia dice que cuando somos inmaduros somos como niños en Cristo y nos llama carnales. Pero una condición eterna de cristiano carnal no la vas a encontrar en la Biblia, no existe eso. Es más, la palabra cristiano carnal así junto no está en la Biblia. Dice que somos como carnales o carnales cuando somos bebés en Cristo. Pero no puede ser bebé toda la vida. Semejante chamaco, imagínate que hoy vistieran, bueno, no digo a nadie, a mí, me vistieran con los pantalones
cuando tenía 5 años, ¿me entrarían? Imagínate a mí tratando de cubrirme con los pantaloncitos y la camisetita, se me vería el ombligo, ¿verdad? Acá la panza. Qué ridículo me vería. Te dirían, oye, ¿qué estás haciendo? Ni siquiera me entraría, se rompería, ¿verdad? Oye, ¿qué es lo primero que me dirían? Oye, esa ropa ya no te queda. Tú ya creciste, ya vístete de otra cosa, eso ya no te queda. Y así nos tienen que decir a veces los pastores, los consejeros, hermano fulano de tal, esa actitud ya no te queda. Alex Murataya, ya no eres un baby de 2 meses. Esa actitud ya no te queda, ya tienes bastante aquí. Perdón por el ejemplo, ¿verdad? Pero sí me estás entendiendo, ¿no? ¿Sí? Le tengo confianza. Y no, y aparte ha crecido mucho mi hermano Alex. ¿Amén? ¿Cuántos glorifican a Dios por su vida? Amén. Quiere ser un discípulo. Así que agárrense los que no quieren seguir, porque ese cuate los va a superar. Pero así. Yo quisiera que todos dijeran, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Y él está ahí, discipúlame, casi me dice. Nomás no tengo tiempo para agarrarlo personalmente, ¿verdad? Pero wow, él no quiere quedarse enano. El arrepentimiento para restitución es una limpieza constante y un quitarte al acusador de los hermanos. Otro de los ministerios de Satanás es la condenación. Mira lo que dice Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ya vimos que hay un acusador, pero si tú estás aquí, ¿quién te va a acusar? Dios es el que justifica, no tú, Dios. Entonces cuando el enemigo te acuse y hayas confesado un pecado, ya te hayas puesto delante de Dios, ni lo escuches, no lo tomes, levanta tu cabeza. Sí, fallaste, sí, pero ya Dios te perdonó. Levanta tu cabeza. No puedes vivir en el pasado. No podemos vivir en el pasado, porque entonces será que no conocemos lo que la Biblia dice o no creemos lo que la Biblia dice. Porque la Biblia dice que ¿quién es el que condenará? Si Cristo es el que ya murió por ti. ¿Quién te va a condenar? Más aún, el que también resucitó. ¿Y sabes por qué resucitó? Para vivir dentro de ti, se salió de la tumba para meterse dentro de ti. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y luego sigue hablando, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Puntos suspensivos, nada. Y sigue leyendo y vas a ver que nada te puede separar del amor de Cristo. Entonces, ¿por qué permites la condenación? Hay cristianos que se han estancado porque no se pueden perdonar a sí mismos, porque sienten que siguen con el mismo pecado, con la misma cosa. ¿Y cómo sé yo que tú no has recibido el perdón? Porque ya confesaste el lunes algo que hiciste y el jueves y el viernes todavía lo sigues confesando, todavía dices perdóname, Señor. Y todavía te vuelves a sentir mal y vuelves a ver a tu hermano al que ofendiste y no lo quieres ver a los ojos. Ay. Ahora, no se trata de ser cínico. Imagínate que yo dijera, estuviera ahí comiendo mi chicle y dijera, yo fui un narcotraficante, no, yo despellejé niños. Oye, no puedes hacerlo con esa desfachatez si no hay arrepentimiento. Pero si fuiste un narcotraficante, la Biblia dice que no hay un solo pecado tan malo y sucio y horrible y asqueroso que Cristo y la sangre de Cristo no te pueda cubrir y perdonar. Así que cuando tú eres salvo, lo primero que yo sentí cuando fui salvo, ¿sabes qué fue? Limpieza. Porque antes de que yo me convirtiera, en el justo instante que yo tomé la decisión, bueno, que no quiero decir así, que yo me quebranté, fue cuando vi mi porquería, mi pecado, y vi la santidad de Dios. Vi a aquel que no hizo nada. Me pasó lo que a los que estaban crucificados con Cristo, y uno le dijo al otro, ¿cómo que nos baje? Este hombre no ha hecho nada y tú y yo estamos aquí porque lo merecemos, somos unos gandallas. Nosotros sí merecemos esta cruz, pero él no ha hecho nada. Ese hombre se estaba convirtiendo porque estaba viendo la diferencia entre su pecado y la santidad de Cristo. Él no tuvo que decir, Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón. No, nada de eso. Él ya lo estaba reconociendo. Lo único que dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Soy tu siervo, tú eres el rey, reconozco que tú eres rey. Reina sobre mí, le estaba diciendo, ¿sabes? Ten misericordia de mí. Acuérdate de mí si hay alguna oportunidad. Sálvame. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya no había condenación.
Ese hombre podía mirar de frente a sus hijos, a la mujer que engañó, al hombre que traicionó, al jefe que le robó. Por supuesto que si estás arrepentido vas a restituir, ¿verdad? Entonces, si ya restituiste, ya te pusiste de acuerdo con Dios, no aceptes ninguna condenación del enemigo. Amén. Este es el arrepentimiento que nos lleva a estar viviendo todos los días, como dice Romanos 8:1. Ahora pues, después de una gran disertación, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por supuesto, los que no caminan, los que no todos los días, los que no practican conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La diferencia es que el que es cristiano cae ocasionalmente en el pecado, pero el que no es cristiano, dice la Biblia, que practica el pecado. Si yo te digo, oye, ¿tú haces ejercicio? Y me dices, sí, ¿cómo no? ¿Y a qué hora te vas al gimnasio? Bueno, yo nada más voy una vez cada 15 días a hacer 20 minutos de carrerita, de caminata. Le volteé, pues tú no haces ejercicio. No digas que estás haciendo ejercicio. Pero si le dices a un jugador de fútbol, oye, ¿tú juegas fútbol de vez en cuando? No, mano, yo me despierto con el balón, me duermo con el balón, hago abdominales, esto, aquello, todos los días te entreno, todos los días, haya campaña, haya no campaña, porque no puedo perder la condición y me encanta meter goles. Ese cuate está practicando el deporte. El que es impío vive todos los días en su pecado y se goza en él. Pero si tú ya no te gozas en tu pecado, tú ya no practicas el pecado como una manera de vivir, pero tu debilidad en ocasiones te lleva a fallarle a Dios, a pecar delante de Dios, la Biblia dice que tú te levantes, vayas, confieses tu pecado y la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Deberíamos estar practicando. Por eso era muy interesante, hermano, cuando nosotros abríamos el corazón. Y yo propongo a los ancianos que tengamos que volver a regresar a eso. ¿Sabes por qué? Porque era increíble cuando todas las semanas abríamos en un grupo de 2, de 3 el corazón y decíamos, mira, delante de Dios y delante de ustedes, les confieso que tengo esta lucha, he caído en esto, oren por mí y la sangre de Jesucristo, yo me arrepiento, lo confieso como pecado, decíamos así, ¿verdad? Lo confieso como pecado, me arrepiento, oren por mí y la sangre de Cristo, te decía el hermano, te recordaba, la Biblia dice y te recordaba a tu corazón lo que las promesas de Dios, que eres limpio, no hay condenación para tu vida y el acusador se iba corriendo de ti porque era descubierto y no quedabas en la oscuridad luchando. Y por eso hay muchos cristianos que ahorita están sufriendo de la disciplina del Señor porque no tuvieron a alguien a cual abrirle el corazón o de plano no han ido al trono de la gracia y si fueron al trono de la gracia no recibieron el perdón porque no lo hicieron creyendo que la Biblia era verdad. Vamos a entrar al arrepentimiento de obras muertas porque si no, no acabamos. Vamos, tenemos un buen tiempo, apenas son 3:45. ¿Qué es el arrepentimiento de obras muertas? Si no sabías, no te preocupes, porque hay varias interpretaciones, por lo menos hay 2 interpretaciones, pero una, la verdad, no es correcta. Algunas personas dicen que el arrepentimiento de obras muertas es, bueno, la palabra arrepentimiento habla de cosas malas y algo muerto es algo que está en el pasado. Entonces, arrepentimiento de obras muertas es estarte acordando de tus pecados pasados y volverlos a recordar y estar viviendo en condenación. Eso es lo que creen algunos. No, eso es el arrepentimiento de restitución, el que acabamos de ver. Ese es el arrepentimiento de restitución. Hay gente que todavía se acuerda de que él era tratante de blancas, padrote para que me entiendas, tratante de blancas, y no se puede quitar eso, y cada vez que se acuerda se siente tan mal. Él está viviendo en el pasado, no ha recibido la gracia, la revelación de que la sangre de Cristo lo ha hecho nueva criatura y no ha entendido 1 Corintios que dice que el que está en Cristo nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y que Dios ha hecho todas nuevas. ¿Y cuál es la materia prima de las cosas nuevas? Las cosas viejas.
ha hecho de las cosas viejas algo nuevo. Así que aún esos pecados horribles y asquerosos te sirvieron para arrepentirte y para aborrecer ese pecado, y ahora tú vas a ser un siervo muy usado por Dios. ¿Sabes por qué? Porque vas a estar súper agradecido, porque la Biblia dice que a quien se le perdona más ama. Entonces cada vez que el enemigo te recuerde tu asquerosa vida, dile: gloria a Dios, mírale esa vida tan asquerosa, el Señor tuvo la victoria y salvó a mí, te puede salvar a ti también. Amén. Y no recibas la condenación de nadie usado por el enemigo. Detrás de una persona que te está haciendo sentir mal está Satanás, el acusador de los hermanos. Él no se va a aparecer contigo con cuerno, con cola o con ángel de luz a decirte que... No, él va a usar a una persona. Puede ser tu cónyuge, el que te conoce más, la que te conoce más. A veces nosotros dejamos que seamos instrumentos de Satanás al condenar a nuestros esposos, esposas, hijos, hijas, madres, padres, vecinos, en lugar de darnos cuenta de que lo que necesita esa persona es la palabra de restauración a su vida. Amén. Lo que necesitamos es una palabra de restauración. Yo ya sé que soy pecador, no necesito que me lo recuerden. Lo que necesito es que me recuerden que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Gloria a Dios. Arrepentimiento de obras muertas. Un resumen es este: arrepentimiento de obras muertas es toda cosa que hagamos que no sea iniciada por Dios. Muerto significa vacío de vida, falto de vida. Una cosa muerta ya no reacciona, no tiene vida, está muerta, no se mueve. Una obra muerta es cualquier cosa que esté desprovista de la vida de Dios. A ver si se entiende. Si no, levante la mano, se lo explico mejor. Arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué son las obras muertas? Todo lo que hicimos que no fue iniciado por Dios, bueno y malo, no solamente lo malo. A ver, hay tres categorías en las obras muertas. Existen 3 categorías de obras muertas. Número 1, por supuesto, todo lo que hicimos antes de ser convertidos. Esto incluye los pecados de la carne, que están enunciados en Gálatas 5, 19, 21, los puede mirar usted. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y está la lista gigante. Y lo que la Biblia dice, que Cristo nos vino a libertad de las obras del diablo. Dice, para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Entonces, esas son una de las categorías de obras muertas, que habla de cosas malas. Pero la segunda categoría es todas las obras que pretendimos hacer, las obras buenas, entre comillas, con las que pretendimos justificarnos a nosotros mismos. Decir, yo no soy tan malo, pues yo soy tan bondadoso. La Biblia declara que solo la obra de Jesucristo, o sea, su sacrificio en la cruz del Calvario, su expiación con su sangre y su cuerpo, y hoy, después de esta predicación, váyase preparando, vamos a tener oportunidad de tomar la mesa del Señor, pero con un entendimiento mucho mayor. Hoy la sangre de Cristo está disponible para aquel que no ha sido salvo, porque aquí hay 3 tipos de personas: las personas que nunca han sido salvas. También están los salvos que están viviendo en una carga de pecado porque no han recibido el perdón de los pecados recientes que has cometido. Y hay otros que se están justificando, como aquí, y creen que lo que están haciendo está bien, pero si lo que tú estás haciendo no es impulsado por el Espíritu de Dios, cae en una categoría de obra muerta. No me quiero adelantar. Número 2, estamos con la 2. Es muy importante saber lo que dice la palabra. Mira, Efesios 2, 8 y 9 es uno de los versículos más conocidos en los cristianos, pero en esta versión va todavía a dar más luz a tu vida. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. O sea, por fe somos salvos, por fe, cuando creíste. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios.
La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Escucha bien, la salvación no es un premio que Dios te da porque eras tan buena onda, porque alimentabas a los pobres, porque estabas en el comité de padres y maestros de la escuela de tu hijo. No, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse, puede presumir, pararse el cuello de ser salvo. Ninguno. ¿O aquí hay alguno que fue salvo porque se lo merecía? ¿Aquí hay alguno que, híjole, solo te faltaban alas para ser ángel? No creo, ¿verdad? Cuando tú y yo no reconocemos que lo que hacemos, por más bueno que sea, no nos da la salvación, estamos viviendo en una obra muerta. Nuestra obra es como trapos de inmundicia. Mira, hermano, no tengo ese versículo aquí, pero Cristo les dijo, el Señor en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová, la voz de Dios, la palabra de Dios siempre estuvo ahí. Y la palabra de Dios declara y le declara a los hijos, al pueblo de Dios, que cuando quieren hacer justicias, obras para sentirse muy santos, muy dignos, muy justos, el Señor les dijo, miren, sus buenas obras, sus justicias para mí, las comparo como a trapos de inmundicia. Los trapos de inmundicia eran los trapitos que antes se usaban las mujeres para detener su menstruación. No es nada agradable ni para una mujer siquiera. Gracias a Dios por las toallas sanitarias. Pues te lo voy a decir en términos, si tú te quieres justificar delante de Dios, todas tus obras delante de mí, dice el Señor, son como toallas sanitarias usadas delante de mí, las cuales deben ir a la basura, las cuales son sangre muerta, huele mal, no es sangre viva, no es sangre rojita, es una sangre que ya se echó a perder, iba a servir para la concepción, como no hubo concepción, se echa a perder y sale y es un desecho. No puedes presumirle ni apantallar a Dios con tus buenas obras, no puedes. Todas ellas, si tratas de justificarte, son como trapos de inmundicia. Las buenas obras no son para justificarnos, son para darle gracias, para servir a Dios de corazón, para adorarle, amén. Otro versículo, segunda de Timoteo 1:9, en la Reina Valera contemporánea dice, quien nos salvó, habla de Cristo, y nos llamó con llamamiento santo. Tú fuiste llamado por Dios y tu llamamiento es santo, pero no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esto me funde los fusibles, no voy a meterme en esto, pero Dios ya estaba pensando en ti mucho antes de que tú y yo creciéramos, naciéramos, estábamos en la mente de Dios. Hay gente que dice, mamá, ¿y antes de la pancita dónde estaba yo? Le dicen los niños a su mamá, porque dicen, ¿dónde estaba yo? Estabas en mi pancita, mi amor. Y antes de que estuviera en tu pancita, ¿dónde estaba yo? Y se queda la mamá, no existías. No, sí, estabas en el corazón de Dios, estabas en los planes de Dios, estabas en la agenda de Dios, estabas en el deseo del Creador, que no vive bajo el tiempo que vivimos nosotros. Él vive en la eternidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Pero Él no nos salvó por nuestra linda cara. Si fuera por eso, yo estaría salvísimo, ¿verdad? ¿Verdad? ¿A poco no tiene un pastor bien guapo? Por favor, la única que dice amén es la esposa, porque cuidado si no dice amén. ¿No ya vieron a mi esposa? Qué linda se ve hoy ahí, cansado. Uy, asústame. Prepárate, chiquita. Ok, no va a ser obra muerta, va a ser bien viva esa obra. Aleluya. Nos salvó, no por nuestras obras de justicia. Otro versículo clave. Es el mismo, perdón. Viene otro. Tito 3:5. Nos salvó y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Qué quieres que haga, Señor? Como le dijo el joven rico, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Tú nada más tú dime salta y yo brinco. Tú dime, yo puedo. El Señor se le queda viendo y dice, ¿sí puedes? Bueno, entonces mira, solo te pido un detallito, ¿verdad? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego vienes y me sirves y me sigues. Ya no pudo. Se fue triste porque tenía muchas posesiones.
Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, cuando Dios te hace nueva criatura, te lava, te limpia por su palabra, y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Cuántos son nuevas criaturas por el amor de Dios? ¿Cuántos pueden decir, amén, yo soy nueva criatura? Soy salvo por la gracia de Dios, por el lavamiento de la regeneración, solo por misericordia, dice la palabra del Señor. Así que las obras muertas son aquellas cosas que a veces pensamos, pues que nos califican para el reino de Dios. Mira, si así fuera, quiero que me acompañes y ahora sí saque su Biblia, Hechos 10. Ya no está la cita aquí a propósito para que usted la busque. Hechos capítulo 10, versículo 1 al 5. Vaya conmigo al capítulo 10 de Hechos y vamos a leer la descripción de una persona que, bueno, la primera vez que yo leí esto, yo pensé que era cristiano, ¿verdad? Hechos 10:1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Era centurión de la compañía llamada La Italiana. Era un soldado romano. Ustedes saben la fama de los soldados, y más de los soldados romanos o remonos, ¿verdad? Y este remono soldado era muy diferente a todos los demás soldados con autoridad, porque un centurión tenía por lo menos 100 personas, pues se llamaba centurión de 100. Tenía a su cargo 100 soldados rasos. Pero dice la Biblia, versículo 2, que era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Piadoso significa que es un hombre bueno, que honra a Dios, que es temeroso de Dios, o sea que no peca voluntariamente. Escucha, con toda su casa. Piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, sus hijos, su esposa, y que hacía muchas ofrendas, muchas limosnas al pueblo. Daba de su dinero, de lo que él ganaba, de lo que le pagaban, hacía muchas ofrendas, ¿cómo le llaman también? Donativos al pueblo, y oraba a Dios siempre. ¡Wow! Yo lo pongo a este cuate de pastor aquí de la iglesia. ¿Usted ora siempre? Yo no. Él sí. Oraba a Dios siempre. ¡Wow! Vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, a las 3 de la tarde, que un ángel de Dios estaba donde él estaba. Vio claramente, no se lo imaginó, lo vio. Y le decía, Cornelio, el día que un ángel se me presente y me diga, Gustavo. Bueno, él no me va a decir Gustavo, me va a decir Gus. Gusi. No es cierto, ellos no hablan con mucho cariño. Gustavo, híjole. Ustedes van a saber dónde se me apareció el ángel. Entonces lo van a saber. Él, mirándole fijamente, pues se quedó extasiado, se quedó así como de 6 y atemorizado. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Señor, quiero ver ángeles. No sabes lo que estás diciendo. Y mirándole atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, wow, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. No, ya estuvo. Este es un hijo de Dios derecho, hecho y derecho. Pero sigue leyendo. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el cual tiene por apodo, por sobrenombre, Pedro. Posa en casa de otro Simón, que es curtidor de pieles. Tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y ustedes ya conocen la historia. Va por él, Pedro por su parte le está Dios revelando que a nadie llame inmundo, porque ellos no se juntaban con los que no eran judíos, mucho menos con los soldados romanos, unos romanos incircuncisos, gentiles les llamaban, hasta perros les decían a los que no eran judíos. O sea, tenían una
eran de veras racistas ellos. Decían, no, nosotros no nos juntamos con nadie. Y el Señor le dice, no, tú tienes que aprender que lo que yo santifiqué no lo llames inmundo. Se necesita que tú tengas más visión. No quiero salvar solamente a los judíos, a los griegos, a los mexicanos, a los guatemaltecos, a los hondureños. Yo vine a salvar al mundo entero, porque de tal manera amó Dios al mundo, no a los judíos solamente. Aunque primero a ellos, dice la Biblia, y después a los que no somos judíos. Pero mira, él necesitaba escuchar el evangelio del Señor. Él necesitaba saber que él no es salvo por sus limosnas, por su piedad, por su temor a Dios, ni siquiera por sus oraciones siempre, todos los días, ni porque era ejemplar, no solamente él, sino que su familia era ejemplar. Alguno diría, este hombre no necesita salvación, pues ya se ganó el cielo. ¿Cómo que ya se ganó el cielo? Algunos de nosotros lo hubiéramos calificado inmediatamente como que, pásale, hermano. No, pues eres mejor que todos los de la nueva generación en Cristo de allá de San José, California. No sé por qué no estás de pastor. ¿Se fijan cómo una persona tan buena, tan justa, delante de Dios, iba a ir de todos modos al fuego eterno si él no le entregaba su vida a Jesucristo? Pero sus oraciones y sus limonas y su acción fue oída en el cielo, y por eso el Señor le envía un mensajero que le diga cómo ser salvo, que le explique que Cristo Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo y que ya no son sus buenas obras ni sus buenas justicias. Mira, este hombre no dice, pero prácticamente él, siendo un soldado romano, se convierte al Dios de Israel. No está hablando de cualquier otro Dios, está hablando del Dios de Israel. O sea, este hombre romano se enterneció de alguna manera, tuvo alguna revelación, leía el Antiguo Testamento, amaba al Dios de Israel. Él no era judío, él era romano, pero él respetaba a Dios. Y sin embargo, Cristo no había nacido en su corazón. Él todavía no era. Miren, ayer vimos una película allá en la casa, y es una película muy impactante. Yo la recomiendo también porque es la historia verídica de unos bomberos de un pueblo que llegaron a ser una brigada forestal. Les costó mucho trabajo, pero en un incendio, ¿verdad?, que consideraban pequeño, pues mueren 19 personas. Había uno que tenía la Biblia y siempre le gustaba testificar y le hablaba a otro, ya leíste la Biblia y todo. Me imagino que era un cristiano, me imagino. Esos hombres eran muy buenos, eran hombres héroes, se les considera héroes. Dieron su vida y salvaron a una cantidad de casas durante todo su servicio en su comunidad. No solamente cuando se hicieron profesionales, no solamente lo hicieron en su barrio, en su ¿cómo se llama?, en su ciudad, en sus alrededores, sino que en todo Estados Unidos fueron llamados a esa brigada porque eran muy buenos bomberos. Y los bomberos de los forestales son top of the line, o sea, no se comparan con los bomberos de la ciudad. Los peligros del incendio forestal son muchísimo más fuertes que los peligros de un incendio en una ciudad. Así que se les considera como los bomberos de élite. Y sin embargo, ellos murieron y se ve cómo se tapan y viene el incendio, los rodea y no les queda otra más que taparse con esos trajes especiales que los protejan del fuego, pero terminan calcinados. Y yo me pregunto, qué triste, estábamos viendo esa película y decíamos, ay, pero si eran tan buenos, ay, ¿por qué se murieron? Y uno se salva, el que era el menos digno, el novato se salva. Y él se pegaba y le pegaba, ¿cómo me salva? Debería haber muerto yo. Y cuando todas las esposas escuchan que hubo un sobreviviente, solo uno, tenían la esperanza, a lo mejor es mi esposo, a lo mejor es mi hijo, a lo mejor es mi familiar. Y estaban esperando la noticia. Y cuando lo ven entrar a este muchacho, empiezan a llorar y él se siente súper mal y dice, wow, ¿cómo? No vengo aquí, y se va todo sacado de onda y se tira a llorar y sale una persona y le dice, tú eres importante también, qué bueno que estás salvo, qué bueno que no te moriste. Y decía él, pero mira, todos los demás esperaban ver a su esposo. Bueno, estás tú aquí, los demás ya no están. Y uno se queda con el sabor diciendo, wow, estas personas no merecían morir, qué barbaridad. Y luego me dijo el Señor,
Qué triste que lo último que vieron sus ojos fue unas llamas viniendo con toda su furia contra ellos. Y cuando abran sus ojos, no van a estar en un incendio forestal, sino van a pasar su eternidad en una llama constante. Porque no hubo nadie que fuera a confrontarlos y a decirles: arrepiéntete. Sí, eres una buena persona, has dado tu vida, sacrificio, tu familia sufre porque sales meses enteros, no saben si vas a regresar, y regresas para estar 1, 2 días disfrutando con tu esposa, con tus hijos, y vuelves a salir porque el deber te llama. Así de bueno, gente, así de grande que eres, no te alcanza para ser salvo. Si hubiéramos pensado en Cornelio, él era un hombre humilde y seguro él tuvo que aprender esta doctrina que hoy les estoy explicando: arrepentimiento de obras muertas. ¿Sabes qué tuvo que hacer él? Padre, me arrepiento por pensar que mi buena conducta me dio bonos delante de ti. Me arrepiento de suponer que porque soy tan buena gente, por eso me salvaste a mí, porque hago tan buenas obras. Me arrepiento de confiar en mi justicia y ahora dependo solamente de ti. Cámbiame, Señor, porque dentro de mí hay maldad. Hay gente que puede hacer las cosas y, como vimos en esa enseñanza de nuestra hermana, si las cosas no se hacen con el amor de Dios, dice la Biblia, de nada te sirve. Aunque el contexto está hablando a cristianos, porque dice: si hablaré lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. Si profetizare, de nada me sirve si no tengo amor. Le está hablando a cristianos, no le está hablando a los inconversos. Ahí es donde vienen las obras muertas. Y aquí viene la tercera categoría. Ponme mucha atención con esto. Esto es lo más importante de este mensaje. La tercera categoría de arrepentimiento de obras muertas es todo lo que hacemos, pero que está vacío de la vida de Dios en nuestro servicio a Él. A ver, quiero que lean esta definición desde ahí, por favor. Vamos a ver. Arrepentimiento de obras muertas es todo lo que está vacío de la vida de Dios en nuestro servicio a Él. A ver, pastor, explíqueme. Bueno, vamos a la palabra. Un ejemplo en la Escritura es la iglesia de Sardis. Dice la Biblia que tenían reputación de ser una iglesia muy avivada. Le dice la palabra: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Cómo nos llamamos? La nueva generación en Cristo. Ese nombre habla de vida, ¿no? Habla de novedad, habla de enjundia. ¿No será que Dios nos ve como la vieja generación? Tenemos nombre de que vivimos, estaremos muertos. Lo que hacemos para Dios no tendrá vida. Romanos 14, 23. Está hablando Pablo de un tema en específico que son los alimentos, de los que se pelean porque no, tú no debes de comer esto, tú sí debes de comer esto. Y decía Pablo, unos se abstienen de estos alimentos, otros no se abstienen, pero los dos son hijos de Dios y lo hacen para el Señor. Pero aquí está una clave tremenda. Romanos 14, 23. El que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace, ¿cómo? Con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. A ver, si Dios te dijo que tú eras el director de la alabanza y te paras ahí y dices: no, o sea, ¿yo qué hago aquí? Y estás sirviendo al Señor como director de la danza, de la alabanza, de los niños, de la enseñanza, de lo que tú quieras, pues entonces estás dudando en lo que haces. Estás dudando en que Dios te llamó. Y si tú estás dudando, yo estoy dudando, eso me es contado a mí por pecado, porque yo todo lo que hago para Dios lo debo hacer con una plena convicción de que es Él el que me está llamando y no me llamé yo solito. Porque si tú te llamas solito y haces las cosas por tu propio impulso, entonces sí tienes de qué arrepentirte, porque esas obras están muertas.
Y qué responsabilidad tan grande para los líderes de una congregación, sobre todo aquellos que hablan de la doctrina. O sea, yo me pregunté, Señor, ¿es tu voluntad que yo predique esto y que hagamos una pausa antes de entrar al libro de los Hechos o algún otro libro, verso por verso? Me van a decir los hermanos que empezamos algo y nunca terminamos, y yo no quiero eso. Y yo me tuve que asegurar de que es la voluntad de Dios, porque si no, esta predicación y esta enseñanza y todo lo que hacemos va a estar muerto. No va a tener la vida de Dios. ¿Cuántos saben eso? Solo los que somos guiados por el Espíritu de Dios, los tales podemos decir que somos hijos de Dios. Tenemos el privilegio, el honor de llenarnos la boca. Soy guiado por el Espíritu de Dios, entonces soy hijo de Dios. Todo lo que yo hago dudando, sin fe, Dios le llama pecado. Así que si te sientas a ver una película, pero te sientes mal al ver esa película, tú no le estás haciendo guiado con fe. Si tú dices, no, sí puedo ver esta película, tengo la bendición de Dios, no estoy en paz en mi corazón, tranquilo, no pasa nada. Yo puedo comer esto, sí lo puedes comer. Esto no lo puedo comer. O sea, yo ya no como carne de puerco, no porque la ley diga que no comamos carne de puerco, sino porque la carne de puerco pues no es muy buena. Pero si hay carnitas y no hay otra cosa que hacer, pues Padre, en el nombre de Jesús, no dudo en ningún momento que no me va a hacer daño, no te voy a ofender, no pasa nada, yo lo santifico en el nombre de Jesús. Vénganos tu reino, ¿verdad? Le echamos salsita y disfrutamos de las carnitas. Pero si tú dudas en lo que comes, en lo que haces y no hay nada de fe, hermano, esto es muy importante, porque ¿qué estamos haciendo? La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Por eso, hermano, cuando tú vienes a la iglesia y abres, bueno, ya iba a decir, como abres tu himnario, ya no hay himnarios, ¿verdad? Y ves el PowerPoint y empiezas a cantar, te pregunto, ¿de veras estás creyendo lo que cantas? Hoy cantamos un canto y abrí mis ojitos y los vi y dije, no la están creyendo. Él está aquí, jamás seré igual, o como decía el otro, Dios está aquí, mi amado, Dios está aquí. La verdad, yo te pregunto, ¿de veras? A ver, sé honesto, ¿cuántos de verdad tenían la plena convicción de que Dios se estaba manifestando aquí? Y no solamente estaba aquí dentro de tu corazón, sino que en este lugar había una atmósfera de su presencia. No todos levantan su mano y yo les felicito por su honestidad. Pero significa que cuando cantamos o hacemos algo para el Señor sin fe, no lo agradamos a Él. Es necesario que el que se acerca a Dios, como nosotros los domingos y los jueves y los miércoles o lo que sea, crea que le hay, que aquí está. Y no solo eso, sino que nos va a premiar. Él es galardonador, va a dar premios, galardones, trofeos a los que le buscan. Dios me va a bendecir hoy. Yo le busqué y Él me va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Porque si tú vienes a Dios y no crees que Él es galardonador, premiador, Él no te va a bendecir. Ay, hermano, qué padre no quiere bendecir a su hijo. Bueno, yo no soy abuelo, pero yo me acuerdo que cuando visitábamos a la abuela, la visitábamos y siempre antes de salir sacaba por ahí un dinerito y decía, mijo, para que te compres unos chicles, para que te compres tus chuchurrucos, los churrumais, esos horribles, esos feos. Mi abuela nos consentía, no, mi mamá no, ¿verdad? Pero no le digas a tu madre, pero ahí te va. Y la abuela nos consentía. Cuando yo iba a la casa de mi abuela, no iba con la negra intención de que me diera dinero, pero yo tenía fe de que, pues, soy el consentido de la abuela, ¿no? Pues la voy a ver, me acerco a ella, le doy 2 besitos, la atiendo, pero no me voy con las manos vacías. ¿Ah? Y era una abuela. Y nuestro Dios, que no escatimó a su propio Hijo, y no nos dará con Él todas las cosas. ¿Amén? Vamos rápido, hermano, por el tiempo, pero no quiero cortar. Téngame paciencia. Isaías 29:13 dice el Señor, este es un versículo tan triste, porque este pueblo, ojalá no sea esta congregación,
se acerca a mí, leímos Hebreos, ¿no? El que se acerca a Dios, pero estos cuates se acercan a mí con su boca, están cantando de labios para afuera. Con sus labios me honran, me dicen, digno, eternamente digno, pero no lo creen. Su corazón está, su cuerpo está en el 80 sur de la calle 5, 95, 122, 112. Pero su mente y su corazón están quién sabe dónde. Su mente y su corazón están muy lejos de mí. Lo peor no es eso, que su temor de mí, su religión, no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado, y le dice su mamá a David, vámonos a la iglesia, David. Y David no tiene opción. Y solo David sabe si se da unas aburridas tremendas ahí en el PowerPoint o acá en la predicación. Solo David y Dios saben si su corazón está cerca o está lejos, o lo que están viviendo es un mandamiento que sus papás, que sus pastores, que sus hermanos les han enseñado, y les dicen, a ver, alce las manos, y todos levantan las manos, bajen las manos, aplauda, doble aplauso, dice el pastor. Lo hacen re bien. ¿Lo están haciendo para el Señor? ¿O es una obra muerta? Dos males ha hecho mi pueblo. Jeremías se lamentaba llorando. Me dejaron a mí, fuente de agua, ¿qué cosa? Agua viva. Esa fuente no es una fuente como las que tenemos en las banquetas, no, es un río. Fuente significa manantial. Es un manantial de agua viva que siempre está brotando. Y en lugar de eso, cavaron para sí cisternas. ¿Todo el mundo entiende qué es una cisterna? Un estanque, una pila de agua rota para colmo, que no retienen agua, ni siquiera hay agua estancada en tu pileta. Tiene un hoyo, está seca, no hay vida. Me han dejado a mí, y qué triste es predicar sin unción, qué triste es servir a Dios sin amor, qué triste es cuidar a los niños. Si ahorita, ¿quién fue? Jorge y María están con los bebés, pero no hay amor. No lo están viendo como un privilegio de que estoy sirviendo a mis hermanitos. Esos niños son sus hermanitos en Cristo Jesús. Amén. No está la vida en su servicio. Se fueron a regañadientes, como decimos. Entonces están en una cisterna. Y por cierto, rota, y no va a haber bendición. Y van a salir, bueno, ellos no van a salir muy aburridos porque fueron los dos juntos, ¿verdad? Ahí van a platicar un ratito, ¿verdad? Nadie se aburre, ¿verdad? De una relación así. Pero no van a salir con vida, va a haber muerte en su servicio. Jesús les respondió a los que le decían, ¿y tú por qué predicas eso? Y dijo Jesús, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios va a saber, va a conocer si la doctrina que yo predico es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ahí son las obras muertas. Cuando hablamos por nuestra propia cuenta, cuando no fue Dios el que nos impulsó, fue nada más la tarea, la condenación, o no sé, que tú eres muy boca suelta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. ¿Cómo sabes que algo fue vacío? Cuando estás esperando que te aplaudan. Estás esperando que te digan, qué bonito predicó, pastor, qué bonito predicó, que te aplaudan. Ahora, es bonito que te digan, me edificó una predicación, sí, pero si yo estoy viviendo, tú estás viviendo, cualquier predicador está viviendo, y no puede terminar la semana sin que alguien le diga, ¡ay, me encantó tu predicación! Ese cuate no está hablando de lo que Dios le dijo, está hablando de su propia cuenta porque está buscando su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo envió a predicar, este es verdadero y no hay en él obras muertas. Su obra es viva, no hay injusticia. Por eso es necesario que hoy nos arrepintamos de cualquier cosa que hacemos que no es
una obra viva, hermano. Por último, y antes de tomar la cena, leamos todos juntos, puestos de pie, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 5. Toma tu celular si tienes la Biblia ahí, o toma tu libro, la Biblia, y leamos este mensaje de Jesucristo a la iglesia de Éfeso, hermano. Apocalipsis 2, 1 al 5. Con esto vamos a terminar, pero estoy seguro que después de leer este pasaje no lo volverás a ver igual. Dice así la Escritura: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, o sea, al pastor de la iglesia, al responsable de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, nueva generación, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. O sea, conozco tus encuentros, conozco tus campamentos, conozco tus predicaciones, conozco tus desayunos, conozco tus discipulados, conozco todo lo que tú has hecho y tu paciencia. Y que no puedes soportar a los malos, no puedes soportar a los hipócritas, no puedes soportar a los que no son genuinos, ¿verdad? Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Oh, esta iglesia ha siempre buscado la verdad, ha buscado la sana doctrina, ¿verdad que sí? Y ha sufrido, dice la Escritura. O sea, estamos hablando de una iglesia que luchona, una iglesia sufriente que no se queja porque dice, y has tenido paciencia. Ahora, la motivación dice, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. O sea, has trabajado por un nombre, has trabajado por una causa. Y dice, y no has desmayado, y eso está bonito. Pero dice la Escritura en el verso número 4, pon mucha atención, a pesar de todo lo que has hecho, a pesar de que eres un ejemplo para otras congregaciones tal vez, dice, pero tengo contra ti, aquí hay un pero horrible, dice, pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. A ver si lo miras, hermano. Aquí Dios tiene contra esta iglesia que ha abandonado, ha dejado, ha perdido su primer amor, donde Dios era el centro de su vida, donde Él estaba enamorado, donde como al principio Él hacía las cosas solo pensando en la gloria de Dios, para Él y por Él. No le importaban los resultados, le importaba que fueran para Él, que Dios se agradara. Todo lo que hacía era motivado por la gratitud, para darle honra, gloria al Señor. Había vida en esta iglesia al principio. Había vida en los creyentes, en todo lo que hacían, en su adoración, cuando reprendían demonios, cuando adoraban, cuando oraban por los enfermos, cuando salían a compartir. En las células había pasión, se oraba por las almas perdidas. Y ahora, hermano, dice, has perdido, has abandonado, has dejado de lado tu primer amor. Y luego dice, recuerda por tanto, ¿de dónde has caído? Es que estábamos arriba y ahora estamos abajo. Hemos caído. Teníamos una posición más alta, o sea, cercana al corazón de Dios. Estábamos cerca del corazón de Dios. Ahora estamos abajo, trabajando, pero lejos del corazón de Dios. Y dice la Biblia, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Cuando Dios nos manda a arrepentirnos es porque estamos pecando, le estamos fallando, lo estamos ofendiendo. Este es el arrepentimiento de obras muertas. Arrepiéntete de todas esas obras que has hecho sin tu primer amor, sin pasión, sin fe, sin visión, sin la conciencia, el discernir que me estás agradando a mí, que cuando me alabas estás delante de mí, delante del trono, y yo estoy escuchando atentamente tu alabanza y estoy dispuesto a bendecirte, a favorecerte, porque yo vengo con galardón, dice el Señor. El que se acerca a Él, leímos, es necesario que crea que le hay y que es galardonador, que es premiador de todos los que se acercan a Él. Y luego dice, y haz las primeras obras. O sea, no dejes de actuar, no dejes de obrar, pero hazlas para mí, hazlas con ese primer amor que tenías como al principio. Pues si no, dice la Escritura, vendré pronto a ti y advierte, y quitaré
tu candelero de su lugar, te quitaré la luz, te quitaré la vida, te secarás, dice el Señor, si no te hubieres arrepentido. Esto es algo serio, hermano. Yo no quiero vivir sin la luz, sin la vida del fluir de Dios. Vamos a orar, hermano. Vamos a pedirle al Señor que esta enseñanza cale y penetre nuestros huesos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te rogamos, Padre amoroso, Señor, que tú tomes estas palabras y nos infundas, Señor, aliento hasta lo profundo de nuestro corazón. Ven y sopla vida, Señor, y queremos mortificar toda obra de la carne, Señor, todo lo que fue motivado solamente por una costumbre religiosa, Señor, sin vida, sin propósito, sin visión. Oh Dios mío, que es una carga en lugar de un deleite. Señor, en el nombre de Jesús renunciamos a las obras muertas. Queremos hacer todo, Señor, con vida, todo, Señor, con respaldo y unción de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo renuncio, Señor, a cualquier actividad, programa o cualquier cosa que se planee sin haber, Señor, recibido de ti la unción, la aprobación, Señor. No solo quiero tu bendición, quiero tu aprobación. Quiero escuchar tus planes y no presentarte los míos para que los bendigas, oh Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada persona que escuche esta enseñanza, Señor, en el internet o en cualquier medio, Señor, y permite, Señor, que doblemos nuestras rodillas y le pidamos perdón al Rey de Reyes, Señor. Te pidamos perdón a ti, Señor, por haber abandonado nuestro primer amor y por estar obrando, Señor, obras desprovistas de tu vida, desprovistas de tu unción. Perdónanos, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Muchas gracias. Recibimos el perdón y recibimos la libertad, Señor, y sabemos que después de esta palabra, Señor, nuestro corazón no podrá permanecer igual, Señor. Enciende mi vida, llénala de ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi querido hermano.